Motor electromagnético de corriente directa. En el presente experimento vamos a crear un motor electromagnético de corriente directa. Los elementos que utilizamos en el ejercicio son los siguientes: un metro de alambre de cobre esmaltado que lo vamos a utilizar para realizar el bobinado. Para generar la corriente utilizaremos una batería de 9 voltios. También se va a utilizar un imán de neodimio en lo posible de un tamaño grande para que genere un mayor campo magnético. Y de esta forma se van a producir mayores revoluciones en la bobina. Alambre de cobre de un mayor calibre que se va a emplear como soporte de la bobina. También en nuestro experimento utilizaremos una base de madera para soportar el sistema y poder tener una mejor estabilidad. El proceso de elaboración de nuestro experimento es el siguiente. Con el metro de alambre de cobre de menor calibre procedemos a realizar una bobina con dos soportes a cada extremo, como lo vemos en la imagen. Una vez realizada la bobina se proceden a limar los dos extremos para quitar todo el esmalte que cubre el cable de cobre. Con el alambre de cobre de mayor calibre lo instalamos sobre la madera. Debemos tener en cuenta que dos extremos se deben doblar las puntas de alambre en forma de espiral. Esto con el fin de poder darle un soporte a la bobina. En los otros dos extremos de los alambres de cobre de mayor calibre se verán empleados como conectores de la batería que vamos a emplear. Aquí también es necesario limar estos extremos para que exista una mejor transmisión de la corriente. Procedemos a colocar la bobina en los soportes de la espiral del alambre de cobre que están en la base de la madera. Debajo de la bobina colocaremos el imán, que es el que nos va a generar el campo magnético. Ahora procedemos a conectar la batería en los extremos contrarios del alambre de cobre utilizando como base. Principios de funcionamiento. La bobina empieza a girar impulsando por la fuerza que se produce al interactuar la corriente que circula por el sistema, el rotor o bobina y el campo magnético generado por el imán. La cercanía que tiene la bobina del imán produce una fuerza magnética y de repulsión. Si el imán y la bobina están más cerca, la fuerza entre los campos es mayor y de igual forma la repulsión va a ser mayor. Si la bobina tiene más vueltas, más grande será el campo generado. De igual forma, entre más corriente eléctrica, más campo se producirá, obteniendo de esta forma más revoluciones por minuto. El principio de funcionamiento de los motores eléctricos de corriente directa o continua se basa en la repulsión que ejercen los polos magnéticos de imán permanente cuando, de acuerdo con la ley de Lorentz, interactúan con los polos magnéticos de un electroimán que se encuentra montado en un eje. Este electroimán se denomina rotor y su eje le permite girar libremente entre los polos magnéticos norte y sur del imán permanentemente situado dentro del campo del motor. Cuando la corriente eléctrica circula por la bobina de este electroimán giratorio, el campo electromagnético que se genera interactúa con el campo magnético del imán permanente. Si los polos del imán permanente y los electroimán giratorio coinciden, se produce un rechazo y un torque magnético o par de fuerza que provoca que el rotor rompa la interferencia y comience a girar sobre su eje en el mismo sentido de las manecillas del reloj. En unos casos, o en sentido contrario, de acuerdo con la forma que se encuentre conectada al circuito, la pila o la batería.